sin más vamos a... Toca el botón, Rey. Sin más, nos metemos de lleno en la columna del señor Ricardo Arregui Holt, más conocido como el Ricky. El señor de pelo blanco. Revolución Pop. Pop. Revolución Pop es una presentación de Puerto Seguro. 30 años juntos. Y Óptica Integral. Lo que nos importa es tu vista. Perfecto, gracias María Belén Zorrilla de San Martín. Juancito, cuando... Voy a hacer un introito y me tirás enseguida el audio 1, apenas termine el introito. Quiero contarles simplemente que esta columna del día de hoy de Revolución Pop... Sí, No nos hagas bloquear el programa. Pasa... Palito para la tía. No. Esta columna de Revolución Pop tiene una pequeña prehistoria, porque como ¿Vas a hablar bien de dinosaurios, dijo el Ricky? señor Gonzalo... ¿Perdón? ¿Vas a hablar de dinosaurios? No, en principio no. Como bien dijo Gonzalo Amaral, no es que yo sea un gran productor, pero los que trabajamos sobre estos temas de producción, Gran productor. tenemos con Los de la mesa tiempo... chica, decís vos. La mesa chica. Oh. Tenemos con tiempo, buscamos temas, ¿verdad? Como lo hace Otelo, como lo hace Coco. Buscamos algunos temas. Entonces hace unos meses, buscando temas de los cuales hablar, me acordé de una historia que yo había vivido en los años 90 y que merecía de repente tener una columna. La anoté, la dejé por ahí como tantas que uno anota, escribe ahí en la libretita. Quedó perdida en un cajón. Antes era una libretita, hoy es unas notas del celular. Entonces, cuando me puse a buscar información para decir, bueno, ahora sí vamos a hacer esta columna, resulta que me encuentro con que se estaba por estrenar en Netflix una serie, o una docu-serie en realidad, Hubieras de dicho una 4 plataforma. capítulos, que justamente se estrenaba ahora, creo que el 24 de septiembre, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a esperar un poquito más, voy a verla, y dije, no voy a dejar de hacer la historia, porque la historia vale la pena ser contada. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente contar toda esta historia, y al que le guste puede ir luego, A o bichar. mañana, o el fin de semana, a bicharla A chusmear. en los cuatro capítulos de 40 minutos Me interesa. y ampliar un poquito más la información con audiovisuales y con un montón de cosas más que en 50 minutos no nos da el tiempo de contar, ¿verdad? Exacto. Te diste cuenta que hicieron una serie Sí, que más- demora menos que tu columna, ¿no? Para pensar en la semana. Cada episodio, dicen. Cada episodio dura menos que mi columna. Para pensar en la semana. Para pensar en la Con semana. todo lo que te cuentan en cada episodio. A mí me encantaría también que el público presente, ¿verdad? Nuestros seguidores también pudieran tirarnos allí unas ideas. Ricky, tengo ganas de... Claro, si quieren Dígame, que hable de ¿podría algo, qué? de alguna columna que les interese, porque las ideas se empiezan a acabar en algún momento. Audio número 1. Este sonido que aterra, ¿verdad? Solo de escucharlo, es lamentablemente algo que aún no hemos podido superar. Y en la década del 90, donde se sitúa la historia de hoy, abundaban las guerras, desde guerras independentistas, como las de Yugoslavia, con la guerra de Bosnia, ¿verdad? Todos nos acordamos, o muchos de los que estamos acá nos acordamos, como una de las más destructivas, la guerra del Golfo, hoy estuvimos hablando de algo de esto, ya por temas muchísimo más complejos, solo por nombrar algunas de las tantas que se dieron particularmente después de la caída del muro de Berlín y de los cambios geopolíticos que se sucedieron después de ese hecho, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, el mundo del marketing no era ajeno a las guerras de todo tipo, sin armas destructivas, pero con campañas sumamente explícitas, muchas veces rozando la provocación. Bajamos un poquito la música, Juan, y les cuento que hoy, en Revolución Pop, hablaremos de El avión de la discordia, el caso de Leonard versus Pepsi. La repete.
Bájame la música. Interesante. Leonard gracias, versus Juancito. Pepsi. Vamos a contar un poquito vamos a poner un poquito de contexto. ¿De qué va? En 1975, cuando vemos la imagen 2, en 1975, con Coca-Cola liderando el mercado cómodamente, como había sido siempre, Pepsi, que ya estaba cansado de que Coca-Cola le comiera el mercado. Quiero decir con esto que no se cierran puertas ni se abren puertas, estamos abiertos a todo. Pero vamos a hablar. Hoy tenía ganas de hablar de publicidad, de marketing, de algunas cosas que no habíamos hablado hasta el día de hoy. No pasa nada. Pero es parte del pop, ¿verdad? Es parte de la cultura pop. Mientras el solete de YouTube no nos baje el programa. No, para Como nada. la canción de las guerreras del K-pop. Con una guerra no nos van a Soda bajar el Pop. programa. Eres mi Soda Pop, Ricky. Como les decía, en 1975, 76 ya Pepsi estaba cansado de que Coca-Cola le comiera el 80% del mercado prácticamente, y lanza una campaña que algunos recordaremos que se llamó el Pepsi Challenge. Campaña que llegó hasta el Uruguay, incluso un desafío que llegó al Uruguay, Sí. ¿verdad? Donde se le daba a probar las dos bebidas a la gente. Lo que ¿se me dolió es acuerdan? que elegí la... Con la sorpresa para muchos de que mayoritariamente la elegida no era la bebida hegemónica. Muchas veces no era la bebida hegemónica, ¿verdad? Después les cuento qué bebida se toma en mi casa cuando se toma. ¿no? Grapamiel. Ya en la década del 80 Pepsi comienza una campaña que marcaría una diferencia muy grande entre las dos bebidas, ¿verdad? Eligió un eslogan, Pepsi un poco dijo, bueno, tantas cosas que está haciendo Coca-Cola, yo voy a elegir un eslogan que cambie las cosas. Era el que duele Socovia de aquella época. Exactamente, el eslogan que desarrolló Pepsi, o que inventó en aquel momento, estamos hablando de la década del 80, nos fuimos bastante más atrás. Otro Uruguay, otro dólar. Eligió un eslogan que se llamaba The Choice of a New Generation. Retirámelo, me encanta. cuando The hablas Choice inglés. of a New Generation. ¿Te gustó la pronunciación? O la elección de una nueva generación. No todo el mundo tiene por qué saber inglés. La elección de una nueva generación. ¿A qué apostaba Pepsi? Pepsi apostaba a decir, bueno, está bien. Entre tanto oso polar, entre tanto Papá Noel, entre tanta fiestita navideña y familias Señores de hegemónicas, pelo blanco. Pepsi dijo, bueno, vamos a por todo. Vamos, era como Tengo que patear el tablero. Pergolini contra Tinelli, más o menos. O sea, Claro, vamos a patear el tablero. Hiciste Vamos a acordar patear. algo igual. No quedaba otra, Sí. no quedaba otra. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, eligió esa campaña para promocionar su famosa bebida con el fin de atraer, claramente, como dije recién, al público más joven. Mientras Coca-Cola, ¿a qué apostaba? A lo que dije recién, los ositos polares tirándose en toboganes. No quise traer todos los avisos publicitarios, pero les recomiendo que busquen avisos publicitarios de esa época, porque hay maravillosos. Manito Hay del una- corazón, Ricky. Manito del Decí la corazón, verdad. hay dos avisos que me mataron. Siempre le ganó 10-0. En los avisos de Coca-Cola, con el osito polar tirándose por un Bueno, tobogán bueno. es maravilloso. Maravillosamente bizarro. ¿Te ¿no? emocionaste con eso? Sí, y los osos polares haciendo de Village People Ah, es hermoso, hermoso. Pero, quizás el aviso que más me gustó, y esto es simplemente una nota de color, es el aviso de Ray Charles de Pepsi, donde le dan a probar la bebida. Hijo de puta. Se toma la bebida. Ray Charles después de tocar. Y recuerden que Ray Charles era no vidente, ¿verdad? Sí, Ray Charles después de tocar el piano le dan una coca. Le dan una lata en realidad. Se la toma y dice algo así como: ¿quién fue el hijo de puta, no? Porque él quería Pepsi y le dieron Se la Coca-Cola. cambiaron, claro, Y que se ya. la cambian y dice, se toma la Pepsi y dice: ahora sí. Mirá que soy ciego, pero no lo Ya, Claro. ciego no, pero no boludo. Sí. Bueno. Además, Pepsi supo vestir hasta al mejor equipo de fútbol de todo el mundo. Bueno, a ver, ese A tema no Peñarol lo quería no, nombrar. no, No. El Club Nacional de Fútbol. A ver, señores, No, pero entonces no no. quiero hablar de fútbol hoy. Aparte, Iba a Gonza traer dice, Ricky, aparte Gonza No, habla no. de la peor camiseta de la historia, es una camiseta con hielo. Tenés Perdón, hielo, Sí, perdón. tenés ¿qué hielo. querés? Perdón, yo iba a traer Perdona. mi camiseta del equipo No sabes lo tricolor, mal que me pones. mi camiseta del equipo tricolor con el logo de Pepsi, que me fue regalada por mi gran amigo Wilmar Cabrera, que también está invitado a este programa Todo para y va a decir que era venir amigo de a Wilmar este Cabrera. programa. Todo esto para decir que era amigo de Wilmar Camiseta Cabrera. que fue campeona en el año 98. Pero no importa. Como les dije, Pepsi Cola había contratado para esto de la nueva generación Sí. Mucho más a joven. grandes figuras. Por Madonna, Michael Jackson, Tranqui. David Bowie. Tranqui. A ver,
incluso a nuestro amigo, que de un par de columnas atrás, Michael J. Fox. Aviso que también recomiendo ver, que no valía la pena traerlo hoy, porque era alargar todo. Claro. Hay una vez en Michael J. Fox. Me encanta la cantidad de amigos que tenemos, ¿no? Sí, no, pero el amigo Michael J. Fox hace un aviso de Michael Pepsi J. Saludo a Diet. Michael, que no te lo Hace un vendo. aviso de Pepsi Diet que es maravilloso, maravilloso. ¿Y quién era la imagen de Pepsi en aquel momento? ¿Quién? La imagen, voy a decir algo machirulo. De otro Como la uruguayo. agenda. Está La pensé- era está la pensé en cara los y el oídos. cuerpo de Pepsi, porque hoy se dice la cara. La imagen número 3. La señorita Cindy Crawford. Cindy Crawford. La señorita Cindy Crawford, apenas con 24 años en esa foto. No ¿Por quise traer el video Sos porque peleador. iba a ser muy peleador. El Sos video, peleador. el video es peleador. Buscame el video. El video, no. Cuando Busca- termine esta columna, Buscámelo. no. El video es Sos muy peleador. peleador. Es para un amigo. No. Búsquenlo en su casa. El video, para que Baboso. habla la primera dama. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya en 1900, no hay cena, parece que dice la primera dama. Ya en 1992, Pepsi tenía Pero yo no voy a comer la en la casa de supermodelo Cindy ustedes. Crawford como cara y cuerpo, digo yo, de su campaña. Pero una cara, hablando en serio, una preciosa mujer. Sí. En 1995 comienza a desarrollar una idea. La mejor persona. En 1995, Terrible luego gente. de esta campaña con Cindy Crawford, Pepsi empieza a desarrollar una idea que será el principio y el fin de la historia de hoy. En efecto, en 1995, Pepsi decide ir mucho más lejos. A por todas, dijeran más en lejos. España. Mucho más lejos que eso. Junto a la agencia de publicidad, A tomar por culo, tío. Uy, Ay, ay, Se nos ay. va, se nos va. No se toma mate cuando se hace una columna. Lección esa número boca 14 de las clases de periodismo que damos. Atendime la un tía poquito. se ríe en el motion. Es hermoso esto. Sí, está la tía. Junto a la chicos. agencia Yo no lo contagié. ¿Perdón? Yo no lo contagié. Hola, tía, no, ¿cómo estuvo tu semana? no tomo más. Un Socovia especial. Junto a la agencia de publicidad BBDO, ¿Cómo? BBDO, que había- BB la BBA agencia de era publicidad- uno de una los- de las agencias más grandes de publicidad de los Estados Unidos. BBA era uno de Vamos los a- si no, androides de después Star piensen Wars. que estoy 50 minutos. Que había llevado adelante tantas campañas anteriores de Pepsi, decidieron algo que aparentemente era bastante común, pero con una sorpresa final que lo llevaría a un lugar totalmente inesperado. Vamos a la imagen número 4. Y sobre esta imagen número 4, que es la imagen de la campaña de BBDO o Pepsi BBDO, ¿ah? B larga, D O. La campaña promocional se llamaba Pepsi Stuff. Stuff son cosas, ¿verdad? Cosas. Pepsi Stuff. Cosas de Pepsi. El eslogan era. El gallo Claudio. El eslogan era: tomá Pepsi, conseguí cosas. O sea, drink Pepsi, get stuff. Tiene ¿Verdad? un CP ahí. Get stuff. Gracias, Gonzalo. Gracias. Parecía simple, ¿verdad? La campaña. Parecía simple. Era: tomá Pepsi y conseguiste cosas. La gente guardaba. Por ejemplo, etiquetas. ahora te vendría bien una Pepsi. Sí, me ¿no? vendría bárbaro una Pepsi ahora. A cambio de un sticker de Socovia. La gente que hacía, coleccionaba lo que hacíamos todo, tapitas, etiquetas, Tatitas, todas esas cosas, y acumulaba puntos para canjearlos por todo tipo de artículos que tenían el logo de Pepsi, ¿no? Obviamente los artículos eran para promocionar a la marca. Hasta ahí no había nada raro. ¿Puedo Yo decir algo? no veo nada raro. Sí, ¿Puedo decir claro, algo? Supe tener las cachilas. Me parece. Eran de Pepsi. Exactamente. En esta promoción, vos podías cambiar las etiquetas o las tapitas o lo que fueron, las latas, por camisetas, gorros, camperas de cuero, bolsos, en fin. Hasta ahí nada parecía demasiado disruptivo, nada parecía demasiado raro. Todo normal. Más bien era una campaña más con promociones en todos los comercios, donde la estrella principal seguía siendo, ¿quién? Cindy Crawford, que aparecía en grandes fotos y se repartían catálogos con los premios, pero nada de esto parecía lo suficientemente atractivo, decíamos, como para que la nueva generación que buscaba Pepsi comiera del tupper, ¿verdad? Dijera, Ricky. bueno, quiero. Vamos Ricky. a la imagen número 5. Sí. ¿Alguien podía ir con 2000 tapitas, 14 latas y Sí. te daban un grupo de amigos y un programa? No. No. La imagen número 5 es el señor Michael Patty, en este momento. ¿Quién es? ¿Verdad? El señor Michael Patty, del cual vamos a hablar. Vamos a recordar 2 o 3 nombres nada más en esta columna. Michael. Señor Michael Patty, Michael Perry.
o Michael Petty, ¿ah? ¿Quién es, Ricky? Era Ese. el creativo líder, o sea, el líder creativo de BBDO, de la agencia de publicidad de las más grandes de Estados Unidos, agencia de publicidad casi exclusiva de Pepsi, ¿verdad? O sea, cuando vos agarrás una empresa de ese tamaño, Ya está. es que ya No está, agarrás ya nada está más. parado. Este señor, que vemos la foto esa es una pero foto captada del, ¿a qué del le daba las documental. ideas? Este señor Dale. es el creativo Pegador. que desarrolló esta campaña. Y después vamos a ver la historia cómo transcurre. La idea que Michael Patty desarrolla, si hubiera sido respetada en su totalidad por los ejecutivos de Pepsi, les hubiera ahorrado varios dolores de cabeza. Les dolía Ahora a Michael vamos Patty. al video Claro. número 6, Juancito, y sobre el video número 6 se va a desarrollar lo que queda de la columna de hoy. Ah, pensé que iba a decir la columna que arranca ahora. Iba a decir No, que- pero Ya bueno. arrancó hace rato. ¡Ay! Era mi cosita. Introducing the new Pepsi Stuff Catalog. ¡Ah! ¿Qué Fue pasó? que- Ya sé. ¿Qué es eso? Harry. Se la ganó, pero fue real. Es hermoso. ¿Qué pasa? Se la ganó, te juro que se la ganó. Fue real. Fue real, Señores, estamos viendo el comercial que lidera. Sos muy bueno, Ricky. Ya sé Señores, por dónde Pará, vas. bueno, déjame Estamos que viendo- explique, déjalo que Esto explique. que acabamos de ver es el comercial que ideó Michael Patty. Donde se ve, para los que pasó muy rápido, Sí. donde se ve a un muchacho, Un muchacho originalmente joven. iba a ser un niño, pero fue un muchacho con una jovencito. remera de cuero. Me dio un Iba aire de diciendo, Tom Cruise, ¿no? Un Ah, aire de bueno, Tom hay Cruise. algo de Top Gun ahí. Top Gun, hay ¿no? algo así. Un aire de portero. Sí, Sí, lo obvio. criticaron porque no tenía casco. Bueno, hay un montón de cosas que van a pasar Sí, después que el no cinturón importa. de seguridad. Sí, vean el documental y se van a ver la El cantidad señalero está de boludeces quemado de la derecha. que se manejaron en el juicio después. Wow. Ahora, ¿qué pasa con este señor? Este muchacho bajaba de un avión, es decir, se lo ve salir de la casa. Se lo ve salir de la casa y dice, lentes, tantos puntos, campera, T-shirt, tantos campera, puntos, cuero. bla, 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 bla. Hasta que dice, Escuchaste baja que en un avión, en el colegio, donde concurre, baja en un Harrier Fighter, Me vuelvo loco. que ahora les voy a contar. Se baja en ese avión y abajo decía, Harrier Fighter, 7 millones de puntos. Ahí lo Claro. tenés, bro. Y ahí Sí, sí, tenemos sí, al sí. Harrier Ah, me Sí, Fighter. vuelvo sí. loco. Ellos estaban en Ese es el Malvinas. Harrier Fighter, el mismo avión de guerra que en aquellos años combatía y lanzaba misiles en Irak También. o en Bosnia. El Harrier Fighter, un avión militar de fabricación británica, capaz de despegue realizar vertical. despegues y aterrizajes verticales, como bien dice Fede, e incluso Y la portaaviones. volar hacia atrás. También, sí. ¿tá? Era una maravilla a ver, una maravilla de la guerra. Es horrible, pero tecnología. ya vamos a Sí, redondear sí, sí. esta columna. Escuchá, con tía, algo. porque esto te va a dejar Es muda. una maravilla de la, Está bueno el de- estadio. de la tecnología, como el avión vean videos también de este avión subiendo y bajando, y Sí, sí. Es increíble. Es como un helicóptero, pero un Pero avión. avión, claro. Pero avión. idiota, vos. Yo, no el Ricky. No, ¿Qué no, prometía el la portero. campaña? ¿Qué ¿Qué prometía, prometía la Ricky? campaña? ¿Qué prometía, Ricky? La campaña prometía que por 7 millones de puntos te podías ganar este gran premio. Mm. El avión Harrier Fighter. Algo Sí, Harrier. a la priori totalmente imposible. Me imagino bajando la Ganar azotea del 7 millones de edificio, bro. puntos para ganarte este avión era imposible. Sí. ¿O no? ¿Era imposible? ¿O no? no. Ah, Ya lo veremos. uno nunca sabe. En ningún momento del comercial, Sí. aparecía la famosa letra chica. Lo que en publicidad se llama, para los oídos del portero, disclaimer. Ay, Disclaimer. bueno, no. Disclaimer. El disclaimer es la famosa letra chica, ¿verdad? ¿Eso es el disclaimer? Que en este caso debió haber aclarado que el avión no estaba incluido en la promoción Que era Bueno, joda. y que era más bien un toque de humor. Que claramente no fue entendido de la mejor manera, al menos por nuestro protagonista de hoy. Claro. Patty, Pero pará. Michael ¿Vos, me Patty, estás, el que vimos vos me hoy. estás queriendo decir que le hicieron la gran credición paga? Vamos de a poco. Pará, Gonza, si no Michael tendría Patty, que matarte, Ricky. Michael Patty, el creativo que vimos hoy, Michael Perry. había basado su idea en antiguos catálogos que él había coleccionado de niño, de tiendas como Sears, por ejemplo, una Sí. tienda muy famosa de los Estados Unidos, o como acá podría haber sido el London Paris, London Paris. que en su última página ofrecía premios finales bastante ridículos, Sí, sí, como sí. parecía serlo el Harrier. Claro. Ofrecía Porsche, ofrecía un montón de premios que eran imposibles de ganar. Pero alguien vio el comercial un par de veces, luego lo vio un par de veces más, Se embaló. Hasta y que... comenzó a pensar que lo que podía ser ridículo finalmente
podría llegar a ser realidad. ¿Y si me gano un avión? Y sin más, Vamos a la imagen número 8 Ahí Ricky te para cuenta. ver Y a sin quién más. era nuestro personaje del día de hoy. Este es el señor John Leonard en el día de hoy, con 48 años. Un pibe. lo tiene patio en la casa, ¿eh? John Leonard, bajá un cachito la música, Juan. Un cachito, ahí va. John Leonard era un estudiante universitario de 20 años que vivía en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Como Juanchito hoy. Repetime la ciudad. Seattle. Cielo. De la costa oeste. Exactamente, en la costa oeste, en el estado de Washington. Una maravillosa ciudad, preciosa para vivir, según dicen. John era un apasionado de escalar montañas, ya había escalado varias montañas, tenía 20 años, pero le encantaba el alpinismo, había desarrollado una cantidad de experiencias al respecto. ¿Eso qué hacía? Me encantan los Perdón, cosa. alpinos. Los alpinos, sí, pero de postre. ¿Qué pasa? Que para hacer esas escaladas y todas esas aventuras, John necesitaba guita. Básicamente lo que necesitaba era plata. Claro. ¿tá? Entonces él andaba buscando de un lado al otro, de un lado al otro, igual. Siempre buscando oportunidades. El día que John vio el aviso de Pepsi, dijo, ¡apa! A ver, Esta es ¿cómo una es esto? oportunidad. Opa. A ver. Solamente hizo Opa. algunas cuentitas. John hizo algunas cuentas para concluir que el avión no era tan imposible de conseguir. Para lograr su objetivo, como bien dije, lo que tenía que hacer era juntar botellas y latas. ¿Pero cuántas? ¿Cuántas, Ricky? Eso, How porque much? How ¿cuánto? many? Sumó y Pará, multiplicó. Sumó y multiplicó. Vamos a repetir, ¿cuánto necesitaba? 7 millones de puntos. De puntos. Ahora vamos a De explicar en puntos. 7 ¿Cuánto millones de valía? puntos. Para que tengan una idea, un par de lentes valía 100 puntos, 140 Más o puntos. menos. Está. Ahora les voy a contar. Los 7 millones de puntos, Sí. finalmente logró el resultado. Debía gastar 4 millones de dólares aproximadamente. 4 millones de dólares. Oh, pero 4 millones de dólares un en avión de eso. Pepsi, pero ¿cuánto valía el Harrier? Claro. ¿Cuánto valía el 32 Harrier? millones de Claro. dólares. Ah, pero 32 pará. palitos. Negocio. Llamó a un colombiano amigo. Ahora, ¿para qué le Flor va a de servir el inversión. Harrier? Lo vamos a ver después. ¿no? Pará. Y que es parte de esta historia. Parecía un negocio redondo. Claro. Pongo 4, me llevo Que 32. seguro, está ¿no? loco. ¿A quién le 8. vendo el Harrier? No sé. Pero después 8 eso es veces, parte claro. de la historia de qué vos Porque no acá cerró? aparece un personaje que es el de la foto número 9. Este personaje, llamado Todd Hoffman, también en el día de hoy, era un loco lindo. Era un loquito suelto. Era un millonario que vivía en Miami. 40 años, tenía 20 años más que John. Estaba en el mejor momento. Estaba en su mejor momento. Como yo, a los Ahora 40. ahora tiene 60. Ahí tiene 60. No, a los 40. O más de 60. Sí, está. El tipo había pasado por todas, estaba podrido en guita, Nadaba en plata. era otro que escalaba montañas y de hecho se había hecho amigo de John en una de esas escaladas de montañas. montañas es un amigo de un millonario. Exactamente, claro. se hizo amigo de John porque como Alguno que quiera escalar el John Pan de increíblemente a Azúcar. los 20 años ya estaba como guía en una de las expediciones, lo conoce a este loco que tenía Claro, todo 20 bien. años más que él, se hacen amigos, pim pum pam. Claro. Le contó la Entonces, historia. entonces, cuando John ve la publicidad y la vuelve a ver y saca las cuentitas, aparece nosotros. la famosa Dice, frase. vos no me prestás ¿Cuál 4 es la millones de famosa dólares. frase? Conocemos cada Lo que sujeto. falta son inversionistas. Claro. Claro. Juntadores de lata vemos un como, montón. Como dije, las aventuras estas lo había Ojo, conocido, tía, se lo había le fue el conocido a Todd Hoffman, recuerden este nombre porque también va a ser parte importante de la historia. Todd y John van a ser parte de la historia. Viajó a Miami y le presentó la idea. Fue de una y le mostró, dijo, play, y le mostró el video de Pepsi. Todo Todd lo miró, le dijo, pues, ponelo de nuevo y el video también. También. Ponelo de nuevo el video también. lindo. No les quiero... No sabía que tenías ese diálogo también. Pónselo de nuevo, sí, Sam. no les voy a negar que en algún momento pensé que entre Todd y John podría haber llegado a pasar alguna otra cosa, pero Bueno, creo que no. Resorte de su vida Pero con mucha privada. más. ¿Qué No pasa? nos Después metemos que, en eso. que Todd ve el video 2, 3, 4 veces, Dice, opa. dice, a ver, pero ¿qué Opa. pasa? Todd tenía mucho más experiencia. Soy de Seattle. Todo Era era de mucho barrio. más. Claro, era. Y Todd andaba en la moto, La Harley era medio Davidson. hipillo, pero La tenía pera de cuero virgen. Sí, todo. No, virgen no sé si era. Pero tenía La campera de experiencia. cuero, Todd tenía Ricky. mucha experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Todd le dice, está muy lindo todo, John. Ahora, ¿por qué no me haces un business plan? Claro, un plan de claro. negocios. Hacemos un plancito de negocios. Tomando en cuenta absolutamente todo. Desde los gastos en bebidas hasta el almacenamiento, los fletes y los empleados que serían necesarios. Claro. ¿tá? Porque ¿Dónde guardaste? había Tanta que botella, tanta hacer lata. cuentas. Había que hacer cuentas. Y John las hizo las cuentas. ¿Y a qué llegó? A que iba a necesitar
Nada más que unas 16 millones de latas. Ya, Ah, tranqui. Tranqui, 16 millones de latas, 5 depósitos en ciudades diferentes y más de 50 empleados. Aún así, el negocio seguía Puede siendo seguir, rentable. En ese momento comenzaron las dudas, y Y las dudas sí. fuertes. Y sí, ¿dónde, Primero, dónde ¿era lo me- legal? ¿Dónde lo metemos el avión? ¿Era legal que un civil fuera propietario de un avión militar? Problema del que hizo la publicidad. Para eso llegaron a consultar a un integrante del Pentágono, quien concluyó que si no llevaba misiles y no tenía ningún armamento de guerra, no habría ningún tipo de problema ¿Podemos salir a pasear? y sería legal. Preguntale al que vendió el avión en Y John Salina. y Todd dijeron, un problema En menos. Salina, no en Neptunia, perdón. Pero la experiencia en los negocios de Todd se enfrentaba al apasionamiento juvenil de John. Por lo que, entre tantos planes, le hizo la pregunta crucial, la que tiraba abajo, aparentemente, toda la idea de John. No te puedo creer. ¿Qué pasaría si cuando estuvieran a punto de terminar de juntar etiquetas, tapitas y Y latas, Pepsi terminaba la promoción? Es Ah. decir, tenían Ay, 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 6.999.000 puntos y Pepsi terminaba la promoción. ¿Y qué hacían con las latas? No Claro. lo vamos a contar. Iban a tener Pepsi como para tomar, y escuchen este número, 200 botellas por día durante 100 años. Pa. O sea, les iba a sobrar un poquito de Pepsi. Donarla a países pobres era De nada. hecho, la familia de Era John nada. tomó Pepsi hasta el hartazgo, ¿no? Era Hasta nada. que se dieron cuenta de algo. Leonardo. John Leonard, nuestro protagonista del día de hoy, Sí, sí. quedó devastado. Tanto tiempo dedicado a planificar una idea genial Igual que aquel. para que una simple pregunta actuara peor que un bombardeo del Harrier. Y por algo era millonario, ¿no? Al Se la hizo. principio, John se dio por vencido. Volvió a la universidad y a sus No, trabajos ocasionales, no me decidió digas eso. seguir limpiando vidrios, atender estaciones de servicio, Tranqui. la típica, la que hacía siempre. Hasta que un día, te puedo hasta creer, ¿no? que un día, en sus trabajos de todos los días, entra a una tienda, ve el catálogo de Pepsi con Cindy Crawford y toda la historia de los carteles, y sucede lo inesperado. Lee algo en el catálogo que le abre un camino que reavivaba el proyecto por el que tanto había hecho. ¿Cuánto tiempo pasó entre eso y no se sabe? Un par de meses. Ah, bien, poco. Un par de meses, muy poco. 4. Por lo que allí decía, muy escondido en el anuncio, Sí. ahí sí que pusieron el disclaimer, se podían comprar puntos Pepsi. Como ha pasado en varias promociones, o como nos pasa con los Ah, álbumes de con el figuritas. álbum, claro. Te faltan La 20 difícil figuritas, la las compras. pagás. Ok. Shopping. Acá parecía que Pepsi faltan- decía, me bueno, falta- si querés me- comprarte los puntos, cómpratelo. Messi, Suárez y Ahí va. y ¿Vos querés Neymar. comprarte los puntos? Cómpratelo. ¿Cuánto valen los puntos? Y valían 10 centavos de cada punto. La multiplicación era fácil. 10 centavos por 7 millones, 700.000 dólares. Más El barato negocio todavía. era aún mejor. Bajaba de 4 palitos a 700.000 dólares. Volvió ¿Qué te otra vez a parece? Miami. John agarró. No. Pero se tiró. La historia de cuenta, palomita. la historia cuenta que estuvo 3 días llamándolo por teléfono y claro, recién empezaban los celulares y las cuestiones y no había forma de encontrarlo a todo y este estaba desesperado. ¿viste? Esta otra vez. Se me pasaba. termina la promoción. Otra vez, rompebola, este que quiere el avión. Sale Comprale un avión. corriendo a llamar a Hoffman para contarle que todo esto que trababa el negocio y que podía hacerles abandonar totalmente el proyecto, sorpresivamente ya no estaba ese problema. Revivió la llama. Era una cosa de locos. Ricky, ¿Cómo- mentime, qué pero hicieron? decime que lo lo encontró. atendió. Lo encontró. Claro. No te estoy mintiendo. Lo encontró a Todd. ¿Y qué hicieron? Completaron. Todd dijo, vamos arriba. Esto es más ¿cómo? negocio todavía. Se me Mejor. dice que estaba haciendo una fábrica de galletas. todo. Sí, ¿qué hicieron? Completaron un formulario. Esto también nota de color. El formulario no tenía lentes, campera, como para que hacer el check, ¿no? Pero no tenía el avión Harrier. Avión no. Agregaron un cuadradito, le dibujaron un cuadradito, pusieron Avión, Harrier, claro. clean. Claro. Harrier. Y el negocio dijo, bueno, está, vamos a hacerlo. Porque total, si no, aunque no esté, le damos el clic y vamos arriba. Lo completaron. Todo firma el cheque, porque ahí se precisaba el inversor. Taca, taca. Todo firma el cheque de 700 lucas, lo manda a John con un abogado al lado, porque dijo, por la duda, por la se me duda. llega con 700 lucas. Van a Minnesota, porque ahí era la sede de canje. Minnesota. digamos. En Minnesota, la sede donde se canjeaba, donde se centralizaba. Hola, vengo un por el poco avión. La cuestión, hola, vengo por el avión. Sí, exactamente. John cae en Minnesota y dice, hola, ¿qué tal? Vengo Hola, por el mirá. avión. Pum, Y puso cuando el- busca la dirección donde era, se encuentra con una oficina de correos. Dice, ¿este es una oficina de correos? Yo pensé que iba a la sede de Pepsi o algún lugar. No, era una oficina de correos. ¿Pero qué pasó? Llegó un sábado.
Cerrada, Minnesota, pueblo chico. Minnesota. Minnesota, sábado, siesta. Bueno, pero ¿Dónde está la oficina, viejo? Cerramos. Minnesota cerrada. Minnesota cerrada, no había gente, no había nada. ¿Qué había? Un buzón. Y John dijo, me vuelvo para casa. Y la abogada que estaba al lado de él le dijo, No. el chequecito en el buzoncito. Ah. No, dijo, pero el cheque en el buzón. Déjalo acá. Y el loco dijo, pero yo voy a tirar 700 lucas ahí en ese buzón. Aparte Y de bueno, esa época, $700.000 no son bueno. los mismos $700.000. Nadie iba a tirar un cheque de 700 lucas en un buzón. Sí. Pero él lo hizo. No Ay, iba a no. volver sin haber cumplido su parte Pero del no tenés negocio. que irte, tenés que quedarte unos días ahí, vos. Así empezó, carpa en así la empezó puerta. todo. Claro, así empezó un hotel, todo. algo tenía que haber. Empezó la espera, los días que pasaban, las teorías. ¿Qué pasaba? Pepsi habría llegado a ver el cheque, se lo había comido un perro. ¿Qué pasó con el cheque? No, la tarea. Hasta que en Soy una el de las empleado tantas del veces correo. que va John a buscar el viejo buzón ese de las películas, ¿no? El que Sí, sale sí, que sí, está en sí. la puerta, va, revisa el correo y finalmente llega la propuesta de Pepsi. Llega una respuesta. Tenía Bien. una carta que decía Pepsi. Dije, bueno, Bueno. ya está. Es esta. Ganamos, ya está. Ahora ya está. Y la carta Querido amigo. abre, la carta abierta por John, dice, todo era una broma, aquí está su cheque y unos cupones de regalo. No, no, no. No, De acá, como De decía el acá. Broma de acá. This is a joke. Y le da unos cuponcito para Querés ganarse, venir, no. creo que eran 2 packs No, de latas de No, Pepsi. No, no. Imagínate que el tipo había pensado en 16 millones de latas y le regalaban unos packs de Opa. totalmente Ah, indignados, totalmente Sí, me indignados. imagino, me imagino. John y Todd contrataron a un abogado pesado. Claro. Un veterano pesado, que no, ahí está John de joven. Ve a La un, pensé a toda. un veterano, un abogado pesadito. No me que quemé. no era exactamente el abogado necesario para esto, después vamos a ver por qué. Y mediante el abogado le respondieron a Pepsi. Y Better Call Saul. así le dijeron, si no recibimos las instrucciones de transferencia dentro de 10 días hábiles, no nos quedará otra opción que presentar una acción legal contra Pepsi. Opa. Eso le mandaron a decir a Pepsi. huevo. A esta altura ya era una batalla entre David y Goliat. Sí. Lisa y llanamente. Y el abogado del Y diablo. Pepsi no se quedó atrás. Pepsi no se queda atrás. Y ¿Qué sí. hace Pepsi? Respondió jugando un poquito más fuerte. ¿no? Soy de barrio. Un poquito más fuerte. Soy de barrio. Soy de barrio, dijo. Pepsi dijo soy de barrio. Y todavía Pepsi tenía el plus de ser no solo una de las multinacionales más grandes del mundo, sino que estaba respaldada por un imperio, ¿no? Como los Estados La guita Unidos. que hay, claro. ¿Qué hizo Pepsi? A un ¿Qué? pesito tenía, ¿no? Le respondió demandándolo. Pepsi. Sí, Pepsi demandó a John Leonard. ¿Quién? ¿Y dónde lo Pepsi. hizo? ¿Dónde lo demandó? ¿Lo ¿Dónde lo demandó en Seattle? ¿Lo demandó en Miami? No, lo demandó en Nueva York. ¿tá? En New York. ¿Dónde? New York, para asegurarse que toda acción legal se va a dar en un lugar conocido por ser más amigable con las Ponele. multinacionales. No eran boludos tampoco los de Pepsi, ¿no? Está loco, la Digamos tiene que no eran Claro. nada boludos. Ahora, Sí, yo- Este guacho no nos va a Yo, cagar el Juan negocio. Carlos Coca-Cola, ¿sabés cómo le. Yo le- salía y le daba 2 Harrier. Ah. Pero bueno. Bueno, esas son teorías que después se manejaron, ¿no? Que a Pepsi le hubiera convenido mucho más a hacerlo a dar unas vueltitas en el Harrier. lo dejás contento y ya Alquilate está. un Harrier, hacerlo dar una vueltita por todo Estados Unidos y ya lo dejás contar. Soy de barrio. Soy de barrio. Soy de barrio. A mí me decís 2 veces de cagón y te caso de cogote. Pero, Pará, Pepsi. Eso, no te eso, pongas así. eso le dijo Pepsi a John Leonard. Pará. Lo que buscaba Pepsi, como decía, era un juicio que estableciera que Pepsi no tenía la obligación de proporcionarle al demandante, a John, no tenía la obligación de darle un Harrier, que todo era una broma o por lo menos un malentendido. Vamos ahora a contarles, Credisol viendo paga. la imagen de John, que la disputa entre ¿Eh? las dos partes se extendió por más de 4 años. 4 años. Con idas y vueltas, abogados prestigiosos de los dos lados, había Balbis, barreras Y sí. y similares. Better Call Saul. Una repercusión mediática fuera de lo común, tanto que Leonard daba notas por todo el país, algo que también sus abogados le dijeron que Claro. era bastante favorable para sus intereses finales. Sí. Entre tantas reuniones con intentos de acuerdos, estaba clarísimo, que Pepsi sabía que había cometido un error. Claro. Sabía que la había cagado. Metimos la pata. En ese contexto, Metimos hubo- la pata en la lata. en ese contexto hubo un ofrecimiento de Pepsi. Un ofrecimiento nada despreciable. A ver, $1 a ver, a millón ver. de dólares. ¿Cuánto? No, Un palito. No, Hay una no, escena donde están los abogados No, de negro. Leonard y los abogados de Pepsi. Y le dan un palito, le hacen el ofrecimiento. palito y para Todd
Todd Hoffman, el millonario, el que la tenía clara, le dijo, John, agarrá, Cambio chico. John. No. Tenés 20 años, yo no lo agarraría, dijo. El Todd tenía más agachada que el japonés con visita. Pero Todd le dijo, Pero John, vos tenés 20 años, papá, agarrá el palito y Manotea sabés ahí. cómo te... Bueno, John se fue para afuera, la pensó un poquito y dijo, Marindia. si me prometen 32 millones y me dan uno, no es justo, ¿no? Y no. y no. Perfecto. Entonces, Y Dame tengo- 20. la tengo todas las de Soy de ganar. barrio. Ah, cansado ya de tanta cosa, aparece un personaje, que es el de la imagen número 11, que es el abogado más chanta que pudiera haber existido en la historia. Miren esa cara, miren esa cara. El abogado del diablo. Y Tiene cuando cara le diga de el nombre, senador. van a saber que Pedófilo. incluso llegó a jugar en Peñarol. El señor Michael Soy Avenatti. de barrio. ¿En serio? ¿Avenatti? Michael Mirá. Avenatti. Mirá. Miren esa cara y boludo. díganme si les transmite algo de confianza. Eso, claro. eso es la imagen de él, chanta. No, yo sí quiero ganarle un Ah, lo juicio a una contrato, multinacional. lo Lo tengo que contrato. contratar a este seguro. Ahora van a ver lo que pasa con Avenatti. En cierto momento, ya cansados de la jugada de Pepsi, John y Todd fueron por un abogado un poquito más que pesado. Un tal Michael Avenatti, como acabamos de comentar. Miguel Avenatti. Que no hace muchos años, es más, muy poquitos, se volvería famoso por defender a una actriz porno Ah, en juicio, nada menos que con quién. ¿Con quién? Con Donald. Con Donald Qué Trump. raro. Y Qué hace delicia. solo 3 años, en el 2022, fue condenado Avenatti. No. Fue condenado por estafar clientes, entre otros Nike, y entre otros a esta actriz porno, que también le estafó. Ah, Avenatti, una joyita. ¿Con qué le, va a pagar? Avenatti ¿Con qué de le habrá barrio. pagado Una la, joyita, la sí, de muchacha? barrio, ¿no? sí. Sí, no sabemos. Avenatti no andaba con vueltas y empezó a investigar casos turbios. Ah, le gustaba lo turbio a Avenatti. Y empezó a investigar casos turbios ¿de quién? De Pepsi. ¿Ah? No había internet en ese momento. Había, ¿se acuerdan? Aquellos ficheros que ¿qué me que quiere eran decir? como ¿Que no lo slide, consultó con el chat diapositivas? No había ChatGPT, no había nada. Entonces, ¿qué hizo Avenatti? Empieza a investigar y encuentra un caso en el que Pepsi negó un premio millonario. ¿En dónde? En Filipinas. Las famosas tapitas repetidas o inexistentes de las que todos alguna vez desconfiamos. Todos Sí, los que claro. coleccionamos tapitas dijimos, la tapita ganadora no está No nunca. existe, Siempre claro. siga participando. Parece que en Filipinas el caso era lapidario, porque hubo manifestaciones y hasta muertos. Pero la idea es... tranqui. Claro, porque aparecieron cuatro primeros premios. O sea, había 4 personas que tenían el premio mayor y no iban a dividirlo ni a ver. Bueno, dijeron que había sido un error informático, bla, 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 bla. No, siga. No me vengas con esa. Y... No ganó nadie. ¿Qué dijo Avenatti? Vamos con esta, dijo Avenatti. Y con la idea dijo, también. chantajeamos a Pepsi. Con esto lo chantajeamos, le decimos, ¿no te gusta? Llegaron a hacer hasta avisos donde, bueno, porque en esas manifestaciones hubo bombas molotov. Ah. Llegaron a hacer un aviso que se los recomiendo buscar por ahí, que es un tipo tirando una bomba molotov, la clásica foto del tipo tirando Sí, la sí, bomba, pero la bomba era una botella Una de botella Pepsi. de Pepsi, Era una claro, botella de Pepsi. claro. Después bíchenlo. El caso era absolutamente lapidario, incluso con estas manifestaciones y estos muertos de los que le hablé. Pero a Todd Hoffman, el veterano, el que la tenía clara, no le gustó mucho la idea. Dijo, esto del chantaje y todo esto, yo ya Yo estoy de tengo guita, vuelta. déjame A mí tranquilo. no me venga Yo con tengo boludeces. millones, y ¿para vos qué A mí quieren no un me, venga, avión? no me venga con pavadas, porque a mí todo esto del chantaje y todo eso no me va. No me Pregunta a va. la tía cuántas hojas quedan. Una. El caso era lapidario, y Hoffman se bajó. Entonces, ¿qué hacía? Avenatti siguió adelante, se hizo amigo de John, viajaron buscando testimonios, hasta que un día algo empezó a hacerle ruido a John también. Y desistió de ese tipo de métodos. Rápidamente fue y buscó a su viejo amigo Todd para volver a intentar lograr el sueño. Finalmente, en 1999, se fijó la fecha del juicio. Al fin. 1999. parió, ¿no? Recuerda que esto empezó en el 95. Sí. Como era de esperar, en el lugar preferido de Pepsi, en New York. En New York. Las Claro. chances de ganarle a un monstruo secundado por Vamos su agencia por- de publicidad por y New su Yorkie. compañía de seguros, porque acá tenía atrás a la agencia de publicidad, a los Estados Unidos, a la compañía de seguros, o sea, era realmente las chances de ganarle eran poquísimas. Por lo que tenían que asegurarse básicamente un juicio por jurado. Eso era lo que apuntaban los nuevos abogados, que ya no era Avenatti, ya era otro, que no vale la pena ni el nombre, porque ya eran un montón de abogados, y que querían un juicio por jurado, porque el jurado que iba a ser mucho más justo que si había un juez que decidiera. Claro. sí, sí. ¿Por Que lo qué? podés Ya tocar. sabemos lo que podía pasar después. Un par de latitas de Pepsi. Seguro. con- Seguramente con el juez iba a estar con del lado diamante de adentro. los poderosos. Claro.
Vamos a la imagen número 12 para Chau, demostrar Avenatti. que Opa. todo lo que querían Cindy no lo Crawford. lograron. No era Cindy Crawford. Esta era la jueza Kimba Wood Ah, o Kimba Madera. Kimba Wood Kimberly. pasó lo típico, ¿verdad? el Kimba el Pasó lo típico. La Kimba jueza Job. Kimba Wood, Kimba Pintos. con algunos antecedentes bastante turbios, negó que decidiera un jurado y decidió presidir ella el juicio. Entre tanta investigación, Leonard había No sé, Rick, parece descubierto falso. que el mismo comercial había sido emitido en Canadá antes, pero ahí sí se habían acordado de poner la letra chica, el famoso disclaimer. Debajo de la frase Harry Fighter, 7 millones de puntos Pepsi, habían puesto que era It's a joke. joda. Esto es joda. Este es joda. Además, Pepsi, en el interín de esos 4 años, ya había cambiado el comercial en Estados Unidos, llevando la cifra a 700 millones de puntos, Claro. no 7 millones, claro. por el avión, agregando una leyenda que decía Just kidding, que Claro, es, estamos jodiendo. es una broma. Lo que se podía interpretar, en la última hoja, tía, está tranqui, lo que se podía interpretar como un 54, reconocimiento de su error. Sí, pero empezamos tarde. Sí, sí. De hecho, el creativo de la campaña del que ya hablamos, Michael Patty, ya había sido avisado por su jefe, el jefe de la agencia de publicidad, que iba a tener que ir a declarar. Y él le respondió, si yo declaro voy a perjudicar a Pepsi. Claro. no te Porque creas. en la idea original se habían fijado 700 millones de puntos, algo que los ejecutivos de la compañía vieron Les como pareció difícil de mucho. leer. Y dijeron, no, bajate a Bueno, 7, sí. porque 700 mucho cero, bájalo. Obviamente no imaginaron que un estudiante de 20 años les iba a complicar tanto la vida. Leonard y Hoffman, John Leonard y Todd Hoffman, confiaban en que si declaraban los ejecutivos de la compañía y los de la agencia de publicidad, podían tener mucho más chances de ganar el juicio. Pero adivinemos qué pasó. ¿Qué pasó? La jueza Wood decidió que ya tenía la información más relevante y no llamó a nadie a declarar. No. A ninguno de los ejecutivos, de nada. Ya está. Turbio. Me vas a acordar El cómo- veredicto, ¿Usted no Tribunal. sospecharía? y luego de la audiencia, y de una espera interminable, Y sí. por fin llegó el fallo. Opa. En un Chan, documento bastante largo, chan, chan, textualmente la jueza Wood decía, chan, A chan, ver. chan, chan, chan. textualmente, Textual, ¿eh? ninguna persona objetiva podría haber concluido razonablemente que el comercial en realidad ofrecía a los consumidores un avión Harrier. Ah, no sé. No sé. Y agregaba conceptos bastante bizarros, como ninguna escuela proporcionaría un espacio de aterrizaje para el avión de combate de un estudiante, ni aprobaría la interrupción que causaría el uso del avión. Una estupidez. John Leonard perdió. Pero su historia no solo se transformó en una leyenda, sino que hasta el día de hoy se enseña en las universidades de Derecho como el caso Leonard versus Pepsi. No Pepsi versus Leonard. Sí, sí. Leonard versus Pepsi. Sentando un precedente que marcó un antes y un después en la historia del marketing. Y como reflexión final, para terminar esto, Pepsi y Coca-Cola se enfrentaron como dos ejércitos, pero con otras armas. Jingles, comerciales y artistas famosos. John Leonard también se enfrentó a un gigante con una sola arma, tratar de que se hiciera justicia. Podríamos aprender un poquito de esto, de que las batallas culturales pueden reemplazar a las militares, que la creatividad puede ser más poderosa que miles de misiles y vidas perdidas. Y que las guerras de marketing, aunque a veces parezcan absurdas, al menos no matan a nadie. Y si el precio de mantener la paz es creer que podemos ganar un Harrier a cambio de tomarnos unas cuantas latas de Pepsi, bienvenido sea ese precio. Y brindemos por las guerras comerciales, donde nadie muere, y por los soñadores que todavía se animan a enfrentar al poder sin tocar ni una sola arma. Te muestro. No. ¡Bravo! Cortá. Cortado,